a todas. Iniciamos la tutoría número 5 ya. La tutoría 5 de la asignatura de Estado de Sistemas de Bienestar. ¿Vale? Y hoy empezamos además tema nuevo, con lo cual voy a compartir con vosotros la pantalla un segundito, mientras que esto va cogiendo forma. Y vamos a ver el nuevo tema, ¿vale? Bueno, aquí lo tenemos, que es el tema del sistema educativo, ¿vale? Es un tema importante. Recordad, hemos hecho una... hemos construido el estado de bienestar y luego nos lo hemos cargado, ¿vale? Y hemos visto los diferentes modelos también de estado de bienestar y a partir de ahí lo que ahora nosotros vamos a ver dentro de ese estado de bienestar, cuáles son los diferentes, un momentito que ha pitado esto, los diferentes sistemas de bienestar que tenemos a nuestra disposición y que por tanto debemos de conocer, ¿no? Un momentito, un segundito, que por aquí hay gente que está intentando entrar, le vamos a facilitar. Ah, pues no, sí. Ahí va, ahí exactamente. Ya, pues nada. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora en los diferentes temas es ver cada uno de los sistemas. De todos los temas que vamos a ver ahora son súper sencillos, ¿vale? El difícil era el primer tema, por eso decía, no me importa pararme un poco más, que se vea con calma, que se vea con tranquilidad, que entendamos el proceso, ¿vale? Y a partir de ahí ya nos podamos lanzar. Bueno, vamos a empezar con el sistema educativo. Recordad que estos temas se van a dar de manera muy sintética, con lo cual tenéis que ampliar o desarrollar el temario a partir de lo que tengáis vosotros en el libro. Siempre utilizaremos el libro, aunque yo comparta estas presentaciones, pero son claramente insuficientes para poder aprobar la asignatura, ¿vale? Solamente es una guía de clase. Bueno, el sistema educativo es un subsistema, ¿vale? Un subsistema social que está integrado junto con otros subsistemas, tales como, por ejemplo, la familia, el subsistema sanitario, ocio y consumo, el sistema social en general, ¿vale? La función socializadora desempeñada por el sistema educativo consiste en que el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto es muy importante, ¿vale? Enseñanza-aprendizaje, sea significativo y efectivo al transmitir el conjunto de conocimientos, ojo, y valores cuya asimilación fortalece la vida democrática en sus manifestaciones cotidianas. Si nosotros estuviéramos en el franquismo, también habría asimilación del conjunto de conocimientos y de valores, y en vez de poner democrática, podríamos del régimen, ¿vale? O algo así, no sé cómo lo expresaríamos. Pero todos los sistemas educativos, absolutamente todos los sistemas educativos, enseñan a la gente cosas, te enseñan a sumar, te enseñan a leer, te enseñan a escribir o lo que sea, ¿vale? Y al mismo tiempo te están transfiriendo una serie de valores, ¿vale? Es un proceso de socialización y enculturación, ¿vale? Eso es muy importante. Recordad que son sistemas, ¿vale? Que lo que buscan es equiparar, nivelar, homogeneizar a la población en general a partir de que pasan por esos sistemas, ¿vale? Aparte de enseñarlo a leer y a escribir, que sería la función, se supone, principal. A nivel internacional, bueno, el libro va a dar un recorrido, ¿no? En el desarrollo de la educación tal como hoy la conocemos, ¿no? A nivel internacional, muy importante, ya os dije que iba a salir en todos los temas, siempre, os lo tenéis que aprender. Declaración Universal de los Derechos Humanos, París, 1948, ¿vale? Eso ya aquí incorporado en todos los sistemas de protección. Y a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el nombre que tiene precisamente los denominados derechos sociales, ¿vale? Los derechos sociales, esos derechos sociales no se llaman solamente derechos sociales, se llaman derechos económicos, sociales y culturales, ¿vale? En España, muy importante, ya nos vamos a partir de la Constitución, pues entonces tomamos como referente la Constitución española de 1978. No es que se inventara aquí la educación, ni fuera el sistema educativo aquí creado, ni absolutamente nada parecido, ¿vale? De hecho, desde el 78 para acá, anda que no han cambiado nada los sistemas educativos, ¿vale? Sino que lo tomamos como referente jurídico normativo en tanto que derecho social y derecho fundamental que ampara la Constitución española. Por tanto, todos los ciudadanos españoles tienen derecho a esa educación, a una educación obligatoria, etcétera, ¿vale? Está en el apartado de los derechos fundamentales. No vamos a entrar en ello, vaya a dar asignatura de derecho, que esto lo vaya a currar tela marinera. Bien, a nivel de evolución histórica, ¿vale? Importante, ya hablamos ahora de la educación pública, ¿vale? El concepto de educación pública, fijaros, el libro se retrotrae al Renacimiento y a la aparición del Estado moderno, ¿vale? Que en ese momento o hasta ese momento siempre vamos a encontrar un monopolio de la formación o la educación en manos de la religión,
de la Iglesia Católica, básicamente, ¿vale? Y de otras iglesias que se irán también se irán conformando a partir de escisiones, ya sabéis cómo va la historia, ¿no? Básicamente es igual que en el medievo, ¿vale? Es decir, cuando se habla de formación, está en manos de monopolios religiosos y prácticamente todo el mundo que tiene algo de conocimiento ha pasado en algún momento por ese monopolio, ¿vale? Con lo cual, os recuerdo, educación no solamente es transferir conocimiento, sino también valores, ¿vale? Son elementos muy importantes, muy importantes. Por eso siempre vais a encontrar que quien gobierne, quien mande, quien quiera cambiar las cosas, lo primero que va a querer hacer es controlar, cambiar o manejar de alguna manera los sistemas educativos. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil. A partir de ahí hacer un montón de cosas o hacer un montón de cambios, ¿vale? A partir de las luces, la ilustración, vamos avanzando en el tiempo, ¿vale? Hablamos ya de una educación, una defensa de la educación estatal, por tanto hablamos de una defensa de la educación pública tal y como nosotros la concebimos. Es decir, debería de existir una formación financiada desde lo público a la que es accesible a todos los ciudadanos y que debería de ser accesible a todos los ciudadanos, ¿vale? En el sentido, además, de que esa formación, tened cuidado porque no es, oye, pues son 8 años, 10 años, no. Hay veces que hablamos de educación pública o estatal que a lo mejor son 6 meses o son un año. Esto irá cambiando, irá evolucionando. ¿Cuál es la trayectoria o la tendencia a que cada vez haya más años? ¿Por qué cada vez hay más años? Porque cada vez se requiere que como contenidos mínimos, 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 el estudiante salga con más preparación o más cualificación. Al principio, nada más tenía que saber leer y escribir y si acaso sumar, no necesitas tanto tiempo, es más, no necesitas aprenderlo desde chiquitito, lo puedes aprender de mucho más mayor, ¿vale? Pero llega un momento en que necesitas un montón de habilidades y destrezas, etcétera, etcétera, para poder incorporarte, ojo a esto, a los sistemas productivos. Todo este tema de formación va vinculado a la producción. De hecho, vais a estudiar y vais a ver en el libro que el auge de la educación o el desarrollo de la educación va en paralelo a las necesidades de los sistemas de producción, ¿vale? Esto es fundamental. Si no hubiese existido esa presión, muy probablemente no hubiese habido un desarrollo parejo de la educación tal y como la conocemos, ¿vale? Esos elementos son muy importantes. De hecho, la tendencia decía cada vez a hacer más años porque cada vez requerimos más cualificación y además, muy buena. Disculpa, la segunda vez que interrumpo. Muy bien, muy bien. Hola. Pues bienvenida, bienvenida. Estupendo, estupendo. ¿De sociología eres? No, yo soy de Derecho. Ah, perdón, De sí, derecho, de muy Derecho. bien. Yo soy Evaristo Barrera, encantado, mucho gusto. Yo, Miriam González. Trabajo Estupendo, social. trabajo Que también está en la Facultad de Derecho. Sí, sí. Trabajo social. Aquí estamos dando 3 de primero, que son fundamentos de trabajo social, estado de sistema, y estamos dando uno de orígenes también de trabajo social. Muy bien. Trabajo en sociedad con buenos rendimientos. ¿No? Claro. Oye, un placer. Venga, Igualmente, me alegro. encantado, Hasta luego. encantado. Bien, os decía que además ese énfasis en el desarrollo educativo, que además está muy bien y es muy potente y muy oportuno, va porque en un principio los sistemas productivos exigen esa cualificación o esa preparación básica. Oye, yo necesito un trabajador que me sepa leer un cartel que ponga no tocar este botón y no lo toque. Bueno, si le pone no tocar el botón, seguro que hace pum y lo toca, pero bueno, me había entendido, ¿no? O tocar el botón te puede matar, algo así que lo lea bien, que diga, no lo voy a tocar. Pero se entiende lo que estoy diciendo, necesitan ese tipo de formación, pero la empresa no las quiere dar. Quiere que el trabajador venga ya formado, enseñado y aprendido. ¿Se está entendiendo? Se escucha cara, ¿vale? La empresa debería también de coparticipar en el beneficio que genera la educación pública, ¿vale? Esto en otros momentos se ha debatido mucho, ¿vale? La Revolución Francesa, hombre, pues la Revolución Francesa supone muchos cambios, ¿vale? Muchos elementos importantes en el tema educativo, pues también intervención expansiva del Estado en la educación. Si estamos en un Estado que va a sustituir el imperio del statu quo, de los estamentos, de la Iglesia, ¿vale? Recordad que hablamos de Revolución Francesa, República, toda esa revolución. Pues lo primero que vamos a empezar por cambiar la educación. Entonces, claro, el primer país que va a meter muchísima fuerza en los sistemas educativos, vamos a llamarlo públicos o estatales, va a ser precisamente Francia, ¿vale? Y a partir de ahí un montón de países van a sobrepasar a Francia,
¿vale? Pero tenemos evidentemente la Revolución Francesa y lo que significa o implica la Revolución Francesa. Y muy importante recordar, educación son transferencia de valores también. Vamos a querer, en ese momento, en la Revolución Francesa, queremos transformar los valores basados en tradición, iglesia, sangre, ¿vale? La sangre, la herencia, el poder te lo da el nacimiento, la cuna, a que sean las libertades. ¿Vale? El dinero, ahora va a ser dinero. El poder te lo va a dar dinero. Estas libertades tenemos que enseñárselas a la gente. Y se le enseñan a través de los procesos educativos, ¿vale? Y evidentemente va a ir parejo a más desarrollo de la educación estatal, más secularización, ¿vale? Como son elementos, fijaros que ahora mismo son complementarios, es decir, ahora mismo hay situaciones donde tú puedes elegir la formación de tus hijos no pueden elegir, eligen los padres, ¿vale? Donde quieren que se formen los hijos, cómo quieren que se formen los hijos, ¿vale? Hay alternativas, pero había un momento histórico donde pues, esas alternativas pues, no existían, sino que estaban cerradas, ¿vale? Cuando hablamos ya del Estado liberal, un poquito más adelante, van pasando las décadas, hablamos de Estado liberal, hablamos de los nacionalismos. Los nacionalismos, siempre que decimos los nacionalismos pensamos en los catalanes, los vascos, no, mire usted, el nacionalismo es España. Es el concepto de Estado-nación, ¿vale? Todo aquel que tenga una vinculación con un territorio, hablamos de nacionalismo, una identidad y la quiera defender sus fronteras, su ideología, su bandera y su himno, eso se llama nacionalismo, ¿vale? Y eso va a emerger especialmente a partir de los desarrollos de los estados liberales y de las construcciones de esos estados-nación, que no vamos a entrar en ello, pero que hay un montón de elementos que podéis estudiar por vuestra cuenta, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si yo quiero consolidar un Estado, necesito contarle a los ciudadanos de ese Estado que pertenecen a ese Estado, que se sepan su himno, su bandera, sus normas, sus reglas. Vais viendo por dónde voy, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Pues muy fácil, a través de la educación. Por tanto, cada vez que se vayan a desarrollar o más se desarrollen esos Estados-nación, ¿vale? Más fuerte va a ser el intento de desarrollo y control de los sistemas educativos, ¿vale? No es casualidad que las comunidades autónomas hoy día en España se peleen por el sistema educativo. Pero decir, pero bueno, ¿y por qué se pelean? Porque cada uno quiere enseñar la historia o los contenidos como considera que a cada comunidad autónoma le interesa. Ah, pero eso se puede cambiar. Sí. Si vosotros consultáis con los libreros, los que venden libros, para cada curso tienen un libro, edición especial Andalucía, edición especial Madrid, edición especial Cataluña, edición especial Valencia, edición especial... ¿Esto qué es lo que es? Pues esto es justamente que en esa comunidad autónoma te dicen que quieren adaptar a su historia, a su particularidad, a sus personajes, a su... ¿Se va entendiendo esto? ¿Por qué? Pues porque son sentidos de pertenencia, de identidad, son valores, ¿vale? Aquí está la pugna política, ideológica, ¿vale? La educación, a partir de aquí, es verdad que se ve como un principio de integración política y al mismo tiempo, según lo que yo voy explicando, un elemento de control social. Recordad que a los niños se les ha pasado de enseñar de una determinada manera a que no piensen mucho, a que no cuestionen mucho, a que no intenten profundizar mucho. Es decir, cada vez se va perdiendo más el sentido crítico, cada vez llegan a la universidad gente con menos sentido crítico. El sentido crítico es lo que nos permite cuestionarnos las cosas, hacernos preguntas alternativas y buscar soluciones alternativas. Eso es lo que nos permite el sentido crítico. Eso lo estamos anulando en los sistemas educativos. Se va entendiendo cada vez más cómodo. Estos son los contenidos, esto es lo que tú tienes que hacer, esta es la verdad, te la aprendes y te examinas, punto. Y no te cuestiones nada. Si no te cuestiones nada, no te enseño a pensar. Si no te enseño a pensar, tampoco te vas a cuestionar cómo es tu realidad, cómo es tu sociedad, cómo es tu trabajo, si cobras mucho, si cobras poco, si es justo lo que te pasa, si es injusto. Vas viendo por dónde voy. A menos sentido crítico, menos capacidad de cuestionamiento. Es una lástima porque es el motor de la humanidad, que es el cuestionamiento, ¿vale? Revoluciones industriales y movimientos obreros. Vale, ya fijaros que todo esto tiene que sonar porque para eso hemos dado caña en el tema 1, ¿vale? Esas revoluciones industriales, os recuerdo, crean una serie de situaciones de pobreza, de miseria y de contrarrespuestas que se van a ver precisamente en los movimientos obreros y también movimientos políticos diferentes, ¿vale? El sistema educativo aquí responderá a las necesidades de conocimiento del sistema productivo y económico y va a estar vinculado ahora mismo lo que tenemos a ese sistema productivo, muy, muy, muy vinculado. De hecho, hoy día se cuestionan en la universidad las titulaciones universitarias en función de la empleabilidad.
Porque alguien cree que la universidad sirve para crear puestos de trabajo o empleo. Y no es así. Ojo, y el 99% de los estudiantes de la universidad estudian una carrera para trabajar de esa carrera. Muy bien. Pero la universidad esa es una de las patas y además no es la importante. La universidad, la pata importante es la generación de conocimiento. ¿Sirva para trabajar o no? No sé si me estoy explicando. ¿Sirva para trabajar o no? Sino porque nosotros nos dedicamos a fabricar conocimiento. Y ahora se puede utilizar para un montón de cosas, ese conocimiento. Si solamente se valora la formación por el sistema productivo o el beneficio económico que deja, podemos encontrarnos áreas o aspectos del conocimiento humano que se abandonen porque no tienen un lucro o no generan un impacto económico. Es muy triste, ¿vale? Se pueden combinar las dos, de hecho, ¿vale? Y es muy interesante esa combinación. Bien, vamos al estado de bienestar. En el estado de bienestar nos situamos evidentemente después de la Segunda Guerra Mundial. Ya es cuando podemos hablar con propiedad de que la educación aquí sí ya es un derecho social, ¿vale? Estamos hablando es un derecho que a ti te otorgan, por ejemplo, no, en principio las constituciones más las normativas de cada uno de los países, ¿vale? Es como se suele funcionar. Y evidentemente, si es un derecho social, esa educación tiene que estar dotada de recursos materiales y humanos. Esa educación pública como derecho social debería de ser la prioridad absoluta, absoluta, absoluta de todos los gobiernos. Los gobiernos democráticos basados en estos derechos sociales. Lo demás es un complemento. ¿Se va entendiendo? Todo lo que no sea destinar fondos de educación para exclusivamente educación pública es utilizar los fondos de educación pública para el lucro de otras personas. Siempre es así. Y hay que decirlo, estamos en la universidad, podemos hablar con mucho criterio. Si hay un dinero que en vez de ir para acá, se está utilizando para colegios de otro tipo, esto es muy importante. Significa que los que ahí hacen negocio se están llenando los bolsillos con ayuda de la educación pública. Es decir, con el dinero de todo. ¿Esto quién lo hace? Vosotros no, porque no lo habéis decidido. Pues seguramente nuestros políticos y nuestras normas. Ojo, es legal, pero no es moral. ¿Vais viendo? Es legal, porque lo es, pero no es moral. No es moral si es derecho social. Yo os lo cuento ya, esto no lo vaya a poner en el examen, pero yo os lo tengo que contar. En cualquier caso, esa dotación de recursos materiales humanos es lo que garantiza. Cuando entremos en el sistema sanitario es lo mismo. Si tú no dotas al sistema sanitario, no sirve. Si tú no dotas al sistema educativo, no sirve. Por tanto, el derecho no es aplicable. ¿Vale? Se desploma. Por la misma gente la hacemos huir hacia lo privado. Huir hacia lo privado es que todo el dinero vaya a las manos de unos pocos. Es una trampa. Yo digo, legal, pero inmoral. ¿Vale? Protección internacional de la educación. Bueno, evidentemente, siempre hemos dicho, partimos de que ya eso está en la protección que nos da los derechos humanos, París 1948, el Pacto de los Derechos Sociales, ¿vale? Que se llaman Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que lo hemos explicado. Muy importante la UNESCO, ya sabéis que la UNESCO es la parte de Naciones Unidas que le compete el tema de la educación a nivel mundial. Ahí tiene propuestas muy concretas, las vais a encontrar en el libro: fortalecer el sistema educativo a todos los niveles, políticas de educación, capacitación y trabajo, y sobre todo en lugares prioritarios. Si aquí está mal la cosa, daros una vuelta por el planeta que vais a alucinar en colores. También os podéis sorprender de países que pensáis que podrían estar peor que España y no están peor que España, sino que están por encima. ¿Vale? Aprendizaje permanente y capacitación profesional, desarrollo de la educación profesional, bueno, son como ejes fundamentales, si os dais cuenta, algunos, o especialmente vinculados a la inserción sociolaboral o al elemento de producción, ¿vale? Muy importante, también os menciona el libro, la protección internacional dentro de la protección internacional de la educación, en la cumbre del milenio de ONU, ¿vale? El objetivo de la cumbre del milenio de ONU, asegurar que en 2015, esto ya es viejo, ¿vale? Ya están los objetivos, a ver, se llaman objetivos no del milenio, ¿no? Sino se llaman objetivos, los de la ONU, me caché en los objetivos de desarrollo, objetivos de... Ay, se me ha ido el nombre. Bueno, luego me vendrá. Esto hay una reedición,
¿vale? De estos objetivos. Uno de esos objetivos, era asegurar que en 2015, yo es que lo voy a poner ahí, los niños y las niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. El jeje lo pongo yo, ¿vale? No viene en el libro. Porque eso, en el momento en que lo pusieron, ojo, estos objetivos que parecen un engaño, no lo son. Los objetivos, eso cuando se ponen, y la ONU los marca, o UNESCO, o la entidad que sea, y se fija como una fecha, es porque sabe que es perfectamente posible. No sé si me estoy explicando, económicamente salvable, eficiente, eficaz, todo eso. Si cuando se lo plantean, no se están autoengañando. El problema es que no se quiera hacer. Siempre vamos a tener una excusa, ¿vale? Siempre vamos a encontrar una excusa, ¿vale? Pero eso es un problema. Ahora están los objetivos no del milenio, sino de desarrollo sostenible de la ONU. Y esos objetivos de desarrollo sostenible también vienen los de educación, pero claro, como no la cumplió 2015, pues te lo van a poner a 2030 o te lo van a poner a 2040, siempre el mismo objetivo o parecido, ¿vale? Bueno, a ver si nos ponemos y nos sentamos. Esto es como lo que se está debatiendo ahora mismo del medio ambiente. ¿Cuántas cumbres del medio ambiente tenemos? Siempre, y además son siempre datos peores, datos peores, datos peores. Chiquillo, vamos a pararlo. Porque que vosotros nos han preguntado si queréis parar la contaminación. Bueno, no nos preguntan a vosotros. De la que se lo preguntan, dicen que no. Protección de la Unión Europea en la educación también vais a encontrar, bueno, tenéis la iniciativa de educación-formación, por favor, esta fecha, entended que el libro no se ha hecho edición nueva, sino que hay normativa que todavía está por encima, yo no os la voy a dar, pero que evidentemente se van actualizando, ¿vale? Educación y formación como marco estratégico tiene programas, esos programas también se están actualizando, ¿vale? Tienen ediciones distintas, fijaros, por ejemplo, esta fecha no sirve para nada, pero es verdad que existen los programas de aprendizaje permanente. Estamos hablando todo el tiempo de Unión Europea, ¿eh? Los documentos Europass, que son para el paso de estudiantes, programas sectoriales, los Comenius, los Erasmus, que son muy conocidos, los de Leonardo da Vinci, los Grundtvig, todos estos son sistemas de financiación que tiene la Unión Europea para los ciudadanos europeos en temas educativos, ¿vale? Los programas transversales o estos son los culturales, que son los llaman, ¿vale? Todos y cada uno de esos son programas que se utilizan en diferentes colectivos o grupos para el tema de educación, ¿vale? Les digo, los más conocidos aquí en la universidad son los Erasmus, ¿vale? En España, bueno, pues lo mencionamos al principio, nuestro punto de partida son precisamente la Constitución de 1978. Os pongo aquí que repaséis los artículos. Vale, entonces en el libro os va a decir qué articulado, básicamente de la parte de derechos fundamentales, pero qué artículos vais a encontrar que hacen referencia a ese derecho y al tema de la educación para los españoles, ¿vale? Es verdad que se crea en España, tenemos lo que se llama el sistema educativo, que es el que nos garantiza precisamente esa prestación, ¿vale? Y ese sistema educativo, una de las características que tiene, que hace que todo esto sea un poco loco, es precisamente que tiene o está transferido a las comunidades autónomas en tanto que sus competencias. Recordad que esas transferencias, si las queréis un poquito más, os tendréis que ir al artículo 148.1, ¿vale? Y ahora viene ahí un listado de transferencias a las comunidades autónomas y una de ellas la educación. ¿Vale? Es que no sé cuál es exactamente, 148.1 y ahora otro más que sería educación, que no sé cuál es. Pero en el 1 del 148 vais a encontrar esas transferencias. Eso dice que la educación tiene que ser parte de las comunidades, tiene que estar gestionada de las comunidades autónomas. Esto es lo que hace el disloque. Porque claro, tú puedes marcar un sistema nacional, como lo tenemos, que además, os lo pongo aquí, tenemos siempre un ministerio que tiene competencia en materia de educación, ¿vale? Que puede ser Ministerio de Educación o Ministerio de Cultura, no había transferencia de educación, puede tener un nombre muy largo, pero viene educación, que es el que pueda marcar las directrices generales sobre las políticas educativas, pero luego a nivel aplicado, ¿vale? Cada comunidad autónoma tiene un montón de margen. ¿Vale? Entonces esa ley luego la matiza cada comunidad autónoma, la mueve cada comunidad autónoma y le hace ajustes cada comunidad autónoma. Por ejemplo, aquí en Andalucía, donde tú vas a un colegio, no pone colegio del ministerio. Antes sí eran del ministerio. ¿Vale? Antes de la Constitución. Ahora es colegio de la Junta de Andalucía, colegios públicos. Pertenecen a la Junta de Andalucía, el edificio, la gestión y el personal que está allí. ¿Vale? Con lo cual eso conlleva otra serie de cambios importantes. Es verdad que tenemos siempre leyes, bueno, aquí os pongo la LOE de 2010, Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, que se la llama la LONCE de 2013. Ahora voy a poner otra imagen, que son las que van a ir regulando a niveles nacionales,
¿vale? Ese sistema educativo del que el ministerio siempre va a marcar las directrices generales, ¿vale? Y a partir de ahí se articula. Bueno, pues aquí estamos en una... Esta es nuestra foto y se me queda corta, ¿eh? Esto es... Pues digo, llega la Constitución y tenemos un modelo de... No, llega la Constitución que la tenemos aquí y esto es un disloque también. Es decir, bueno, antecedentes de los sistemas educativos tal y como nosotros lo vemos o influencia normativa. Pues teníamos la Constitución de la Pepa del 812, movimiento educativo más importante de España que fue el IRE de 1876 y la Ley General de Educación franquista de 1970. ¿Vale? Llega la Constitución. La Constitución lo pone como derecho. Y a partir de ahí empezamos a tener leyes. Fijaros, 85, 90, cambio del 95, del 2002, del 2001, la LOU, los cambios de la LODE, la LOE, la LONCE, y ahora vienen las otras que estamos cambiando ahora. Cuando no es el colegio, es el instituto, cuando no es el instituto, es la universidad. No sé si me estoy explicando eso. Eso es todo el tiempo. Raro el año que no haya alguna historia. ¿Vale? ¿Esto a qué se debe? Pues a lo que hemos empezado. Cada vez que uno llega al poder, o una ideología o un partido político desea amoldar el sistema a su ideología política. ¿Vale? Eso hace que no haya una estrategia bien diseñada a largo plazo sobre educación en España. ¿Tú qué es lo que quieres hacer con los españoles en los próximos 20 años en educación? Joder, pues si lo cambia cada dos, esto es una tontería muy gorda. No sé si me explico. Porque si además esos cambios realmente se reflejaran en datos de España está puntera a nivel internacional porque ha cambiado mucho las cosas y le ha salido muy bien, pues oye, esto es una maravilla. Pero si no, a lo mejor es que tenemos un problema. ¿Vale? Y ese problema lo tenéis vosotros, que sois los estudiantes, y lo veáis a vivir, y lo vivís en vuestras carnes, y los profesores lo vivimos desde otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero quiero decir, hay un movimiento, ¿vale? Hay una constante intento de regulación o normativización que lo que en verdad está respondiendo es precisamente a este sistema, ¿vale? En cuanto a la estructura del sistema educativo, bueno, el que tenemos ahora mismo, por ahora, hasta que no lo cambiemos, es este. Nosotros tenemos el sistema que es de, bueno, educación infantil, ¿vale? De 0 a 3 años y de 3 a 6 años, ¿vale? Os recuerdo que esto no es obligatorio, ¿vale? Pero normalmente a partir de los 3 años, el 99% de nuestros niños están ya en los coles, ¿vale? ¿Por qué? ¿Porque tienen que aprender a leer o a escribir? No, por necesidades del mercado laboral. Porque el papá o la mamá pues tienen que trabajar. Entonces, cuando hemos estado al principio, pues he utilizado guarderías que se cuestan una pasta, y si he tenido la opción, pues he tenido guarderías laborales u otros sistemas alternativos, y ahora que el colegio se abre esas puertas, yo puedo utilizar ese recurso. Pero no es una necesidad infantil en principio, porque además ni siquiera la ley te dice que tengan que empezar ahí. De hecho, no van a aprender nada nuevo que no aprendan en el primer año de 6 años. ¿Se ha entendido? ¿Vale? Pero es como una adaptación, ¿vale? Si os dais cuenta, en donde es el niño o la niña y el sistema educativo el que se tiene que adaptar a la realidad laboral. Y no al revés. No es vamos a adaptar la realidad laboral a la realidad de las familias. Ostras, eso estaría tela de chulo, ¿eh? Eso sería conciliación, pero con mayúscula. De verdad. ¿Vale? Pero es lo que tenemos. Entonces es más fácil hacer esto que decirle a los empresarios que cambien la normativa, que flexibilicen, que además le mantengan los salarios a la gente, que eso no lo tocamos, vamos a tocar todo el sistema educativo, todo entero el sistema educativo, y a los niños de entre 0 y 6 años los vamos a tocar también. Y el total, no van a protestar mucho y los padres lo van a ver bien, tiramos para adelante. Educación primaria, que tenemos de 6 a 12 años, la educación secundaria, que sería de 12 a 16 años, y los programas de cualificación profesionales inicial. ¿Vale? Esto es lo que nuestro sistema dice. A partir de ahí tenemos formaciones profesionales, tenemos las enseñanzas artísticas regladas, tenemos las enseñanzas de idiomas reguladas también, las enseñanzas deportivas que también las tenemos, la educación de personas adultas. ¿Vale? Recordad que la educación de personas adultas son sistemas que en origen se crearon para atender a aquellas personas que, porque no habían tenido acceso durante su vida, a lo largo de su vida, al aprendizaje básico, eran personas que tenían problemas de lectoescritura, básicamente, pues tenían la opción de aprender a leer y a escribir. Ese era el origen de estos programas. Hoy día, tú no encuentras a esas personas aquí.
Puede encontrar a lo mejor a alguien que haya inmigrado, que venga de otro país y que quiera aprender y entre en este circuito. ¿Vais viendo o no? Así puede encontrar alguna persona, pero suelen ser jóvenes. Y lo que encuentran en su mayoría son chavales y chavalas que en su día han fracasado en el sistema educativo reglado, obligatorio, y no tienen título, y buscan aquí la opción de poder buscar ese título. ¿Para qué? Para poder trabajar. ¿Vais viendo? Una repesca del sistema, menos mal que hay una repesca, para poderles garantizar un acceso a un puesto de trabajo. ¿Vale? Bueno, garantizarle. Bachillerato, lo conocemos ya, y los estudios universitarios, que aquí los conocemos de sobra, porque además estamos todos metidos en el ajo, ¿vale? Bueno, aquí os dejo este esquema, que más o menos veis cómo se funcionaría. Este esquema, en verdad, vosotros no lo van a pedir en el libro ni nada, sino que yo lo incluyo porque los trabajadores sociales, cuando trabajamos en temas de informes sociales, familia, menores, debemos de tener más o menos un panorama general de lo que es el sistema educativo y dónde está cada chiquillo, cada chiquilla, ¿vale? Qué elementos hay, qué elementos no hay, si va a trazar con la edad o no. Entonces, normalmente deben de ir conociendo las diferentes cuestiones, ¿vale? Aquí tenemos todo el tema del sistema de educación infantil y primaria, ¿vale? Con los tramos de edad, los cursos, yo lo pongo aquí, ¿vale? Pero en verdad estamos hablando del sistema que yo acabo de describir anteriormente. Luego la educación secundaria, de la que conocemos el primer ciclo, el segundo ciclo de los estudios, y a partir de ahí los ciclos formativos, fijaros que aquí entrarían también ciclos formativos de grado medio, a los FP, los de enseñanzas deportivas, artísticas, vais viendo, ¿no? O las ramas ya del bachillerato, que lo tenemos en este lado, de los 2 años de bachillerato, que esto está todo cambiado. Esto va cambiando, además la norma ha cambiado este año, ¿vale? Entonces, este año ha cambiado también, ¿vale? Este año, por ejemplo, los que tengáis familia, lo que sea en los institutos, ya el año pasado no existía, por ejemplo, la convocatoria de septiembre, se han quitado, se han hecho líneas nuevas, etcétera, 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 ¿vale? Los FP está también ahora en medio de una revolución, te están buscando el tema de los FP duales, esto ahora mismo está, los FP duales fue una buena idea, vamos a ver, la idea es buena, vamos a ver por dónde tiramos, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues tenemos el último salto, que sería el tema de los estudios universitarios o enseñanzas universitarias, aunque también, si os dais cuenta, aquí tenemos también danza, música, arte dramática y hay otros itinerarios también de formación, ¿vale? En algunos países esos son equivalentes o son iguales que universidad, se equiparan, otros países no, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero aquí tenemos los FP de segundo grado superiores, igual que el deporte, igual que el arte y humanidades, los estudios de grado, que serían las carreras universitarias tal y como nosotros los conocemos, y según nuestra normativa, por ahora, tenemos los másteres y tenemos los doctorados. ¿Se puede seguir estudiando? Se puede seguir estudiando, pero tiene que tener muchas ganas, pero si tiene ganas puede seguir estudiando. ¿Vale? Entonces, muy importante, este es el panorama general que nosotros tenemos. La idea es que vosotros vayáis leyendo el libro, vayáis trabajando los contenidos, como veis el tema lo hemos trabajado bastante rápido, pero porque es que no tiene complicación, ¿vale? Sí es verdad que os vais a dar cuenta, ¿no? de cómo la educación, ¿no? Va pareja al tema del sistema de producción hasta el punto de que, no sé si recordáis, cuando nosotros explicamos aquí el estado de bienestar, que estuvimos explicando el tema del Fordismo. Recordáis que el Fordismo, un sistema de producción en fábrica, ¿verdad? El sistema de producción fordista, el sistema de producción en fábrica, lo que nosotros tenemos es, por la imagen, ¿no? Si vosotros veis una fábrica de esos años, que ya van siendo diferentes, es una gran fábrica, normalmente hay una cadena de montaje o varias cadenas de montaje que están en la parte de abajo, ¿vale? Las mercancías, materias primas entran por un lado y los productos ya finalizados, manufacturados, saldrían por otro, ¿no? Hipotéticamente, en ese sistema, ¿no? Y en la parte de arriba están, digamos, la cúpula o la dirección, que además están en la parte de arriba, tú ves unas escaleritas, todas las fábricas eran iguales, con unas cristaleras donde los jefes veían su fábrica, ¿vale? Pero ellos no trabajaban, abajo teníamos los operarios, dentro de los operarios había diferentes jefes de sección, jefes de cadena, responsables de no sé qué, había como una gradación muy parecida, muy parecida, ¿vale? Al ejército. Es decir, hay como unos escalafones donde los soldados, operarios, pueden ir por méritos de antigüedad o lo que sea, o formación, pueden ir ascendiendo, vais viendo o no, y donde hay una cadena de mando. Este es el sistema fabril tal y como nosotros lo conocemos desde el Fordismo, ¿vale? Coincide con el desarrollo de la escuela pública y las escuelas.
¿Cómo es una escuela? Es igual. Hay una dirección, ¿vais viendo o no? Y ahora se subdivide hacia abajo. Claro, no tenemos líneas de producción, pero sí tenemos líneas de producción. Cada clase o grupo tiene una serie de operarios. ¿Vais viendo por dónde voy o no? Que nosotros la materia prima van a ser personas enseñadas, donde hay una serie de jefes, los maestros, luego están los responsables de área, los responsables de qué, hasta que llega a la dirección, ¿vale? Y después llega al ministerio, vamos tirando más para arriba, salimos fuera, ¿vale? Pero hay una gradación. Pero es que fijaros el sistema hasta dónde llega, ¿no? ¿Cómo se entraba en la fábrica? En la fábrica se entraba porque sonaba ¿qué? Un timbre o una sirena. ¿Cómo se entra en un colegio? Con el timbre. ¿Y los descansos qué lo marcaba? El timbre o la sirena. Recreo. Suena un timbre, suena una sirena. ¿Vais viendo? Ya estamos enseñando a los futuros trabajadores para cuando tengan que trabajar. Ese es el sistema que nosotros hemos ido marcando, que lo vamos cambiando porque los sistemas de fuera han variado. Han variado, ahora os pondré ejemplos. Pero si os dais cuenta, el niño tiene que llegar limpio, tiene que llegar aseado, si viene con el pipí y la caca hecha, mucho mejor, tiene que ser obediente, tiene que ser puntual, tiene que obedecer al maestro, tiene que... ¿Vais viendo? Todo esto ya tú ya enseñas al operario. Tú ya estás adiestrándole. Cuando tú sales de ahí, tú eso lo ves súper normal. Es que eso es lo que hay que hacer. Además es bueno y además tú cuando tengas a tus niños, tú los vas a enseñar que sean buenos, que hagan sus deberes, que hagan... Claro, es que ese es el sistema que tú has incorporado. Además lo ves súper lógico y lo ves normal. ¿Vais viendo? ¿Qué ocurre? Que cambian los sistemas productivos. Cambian los sistemas productivos, ya no necesitamos personas que solamente, por ejemplo, trabajen contenido, sino que necesitamos gente que se relacione, que trabaje en equipo. ¿Por qué? Porque fuera ya no tenemos el Fordismo, tenemos el toyotismo. Es otro sistema diferente. Entonces, ¿qué tenemos? Pues un montón de trabajo. ¿Vosotros no habéis tenido trabajo en grupo? Sí. ¿Y tareas en grupo? Antiguamente no existía esto, eso de trabajo en grupo, eso no existía. Eso era rarísimo, porque no estaba en la cabeza del sistema educativo esa metodología. Ahora todo es jugar con los grupos. Y ya no es tanto que el alumno aprenda contenido porque no le sirven, sino como que adquiera habilidades para ser capaz de incorporar los conocimientos nuevos que haya en la calle. No me interesa que sepas la historia de la vida de Napoleón, sino que tú sepas dónde tienes que encontrar esa vida de Napoleón. ¿Se ha entendido o no? Sí. Ese es el juego. Yo no me quiero que tú te aprendas la vida de Napoleón de memoria, pero si tú tienes que buscar esa información, yo quiero que tú seas capaz de adquirirla o ese conocimiento. Ostras, esto es un cambio radical. ¿Por qué? Pues porque ahí fuera es lo que le piden al trabajador. Si los sistemas de producción son flexibles y se tienen que ir adaptando cada 2 por 3, el trabajador también, o tiene esas habilidades o esa destreza, o no me sirve. Vais viendo, ¿no? Pues ese es el juego que nosotros tenemos. Bueno, con esto terminaríamos el tema de la educación, ¿vale? Lo que vamos a hacer, lo vamos a dejar aquí y el próximo día vamos a empezar, un momentito. El próximo día empezamos el tema 3. Como veis, ya vamos despachando temas por sesión, ¿eh? Ya vamos a otro ritmo, ¿vale? Que va a ser precisamente el sistema sanitario, que anda que no tiene nada el sistema sanitario, ¿vale? Próximo día lo vamos a trabajar y lo vamos a desarrollar. Así que nada, os deseo muy buena semana. Vamos a cortar aquí, ¿vale? O si tenéis alguna duda, algún planteamiento, alguna cuestión, la podemos ir viendo sobre la marcha. Voy a dejar de proyectar la pantalla. ¿Alguna duda a la gente que está ahí en casa? ¿No? Bueno, pues entonces nos vamos a despedir. Hasta la semana que viene. Que tengáis muy buena semana. Hasta luego. Adiós. Aquí en el aula tenemos alguna duda.